Con el regreso a clases es necesario acostar a los niños más temprano, hacer la compra de útiles escolares, preparar ropa o uniformes y un requisito indispensable es tener las vacunas de los pequeños al día. Para que no lo tome por sorpresa, nuestra compañera Maralí Madrid nos preparó un reporte especial. Adelante, Maralí. Gracias. Las vacaciones de verano están a punto de terminar, lo cual significa que es tiempo de asegurarse sobre cuáles son las vacunas que deben tener todos los niños para poder asistir a la escuela. Antes de que comiencen las clases del ciclo escolar 2014-2015, asegúrese de revisar el registro de vacunación de sus hijos, con el fin de que puedan ir a los centros escolares preparados para contagiarse de conocimientos y alegrías y no de enfermedades. Las vacunas son la manera más segura y efectiva para prevenir varias enfermedades de la infancia, así como también para las escuelas y los centros de cuidado infantil, ya que es una manera de asegurarse de que los niños y la escuela puedan permanecer seguros y los padres no tengan que faltar a sus trabajos debido a que sus niños están enfermos. Si bien las vacunas suelen ser un requisito para la admisión de los niños a los diferentes centros escolares, también son necesarias porque hay enfermedades que se contagian fácilmente en los salones de clase, tales como la influenza, el sarampión, la varicela y la rubiola, entre otras. Aquí en Colorado tenemos una epidemia en curso de tos ferina, así que es importante asegurarse de que la gente sepa lo importante que es vacunar a sus hijos para evitar que contraigan este tipo de enfermedades. En general, la mayoría de los padres son conscientes de las vacunas de sus hijos para entrar a preescolar, pero también hay que tomar en cuenta que los adolescentes entre 11 y 12 años de edad deben contar con inmunizaciones contra el tétano, la difteria, tos ferina y meningitis. Además, es recomendable que las niñas de estas edades reciban protección contra el virus del papiloma humano que ayuda a evitar el cáncer cervical. Los estudiantes universitarios de tiempo completo en Colorado también están obligados a contar con todas las vacunas y es importante para este grupo ser inmunizados para la protección contra la meningitis. Para todas aquellas familias que no cuentan con un seguro médico, los menores de 18 años pueden ser elegibles para recibir vacunas gratuitas a través del programa para niños. Para obtener más información acerca de este programa, puede llamar al número de teléfono 303-692-2700. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Maralí por esas recomendaciones.